Bueno, ¿qué tal amigos? Emprendedores, bienvenidos una vez más a un webinar. El día de hoy pues vamos a estar tocando un tema súper interesante. Tenemos a un gran experto, pero no quiero iniciar sin antes darles una muy buena noticia. El próximo jueves vamos a estar teniendo a tres expertos, uno en innovación, otro en finanzas y otro emprendedor experto en ventas y en marketing y vamos a tener una sesión donde estos tres expertos van a estar resolviendo todas las dudas y dándoles muchísimas recomendaciones de qué es lo que tienen que hacer en estos tiempos. Entonces, por favor, estén súper pendientes de todas las historias y de la dinámica que vamos a estar teniendo en nuestras redes sociales para que ustedes puedan colocar ahí sus preguntas o las recomendaciones que quieran recibir y de igual manera el día jueves en horario de 4 a 5 van a estar realizando también todas sus preguntas a través del chat para que ellos les puedan estar contestando en tiempo real. Entonces, el día de hoy nos acompaña Luis Monterroso. Él es asesor financiero con más de 8 años de experiencia en el área tributaria y además pues nos hace muy feliz porque es asesor del Centro Municipal de Emprendimiento. Él es quien apoya a todos nuestros emprendedores en el área financiera. El día de hoy vamos a estar entendiendo un poco cómo funciona la economía y de cuál es el panorama general que se está viviendo y en base pues a entender cómo funciona, poder generar acciones para que todos nuestros emprendimientos puedan funcionar de una mejor manera. Así que Luis Monterroso, bienvenido. Muchas Muchísimas gracias, gracias por buenas estar. tardes. Muchas gracias por estar acá con nosotros compartiendo y pues sabemos que toda la información que les vas a estar dando el día de hoy va a ser de muchísimo valor para todos los emprendedores. Así esperamos también. Espero que sea útil la información y comenzamos. Ok. Hoy el tema que vamos a tratar es colapso o me adapto. Lo que queremos hoy como finalidad es primero explicarles cómo poder observar el panorama y después poder elegir un camino. Porque sabemos que ahorita en estas épocas ha cambiado mucho la situación económica y queremos darle una pequeña guía de cómo entender lo que está pasando para poder ir así adaptando los emprendimientos. Primero, vamos a ver el panorama mundial y a grandes rasgos y de forma básica vamos a explicar cómo es que se trabaja el valor del dinero, cómo se trabaja el sistema financiero y cómo se controla o cómo se maneja la inflación. Con estos tres primeros panoramas que vamos a ver, esto se aplica para cada país que hay en el mundo. Todos funcionan de la misma manera. Panorama mundial. Y vamos a comenzar aquí con el valor del dinero. Entonces, antiguamente, aquí tengo antes, se manejaba lo que se conocía como el patrón oro. Y el patrón oro es, yo te doy tantos gramos de oro y tú me das tantos billetes. Aquí, quetzales. Y eso era antes en cualquier moneda. Y se tenía una cantidad específica de que por tanto oro, tantos billetes. Por tanto oro, tantos billetes. Y este oro se guardaba antes en los bancos. Pero ahora ya no se trabaja el patrón oro. Ahora el dinero se trabaja de una forma, por decirlo, de decreto, que es que por una orden se manda a imprimir el dinero. Entonces, ya no se tiene una referencia del oro, de cuánto oro tiene cada país o cuánto oro tiene el mundo, para saber cuánto dinero emitir. Eso ya no. Ahora es según una orden y si según esa orden que determinan cuánto mandar a imprimir, se hacen los billetes. ¿Quién hace el dinero en Guatemala? Aquí comenzamos con el sistema financiero y es el Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala es quien emite el dinero y manda a ordenar cuánto dinero se tiene que emitir y cada cuánto. Aquí, ¿en qué se tiene que fijar? En dos cosas para comenzar, que es la base de cualquier economía y es lo primero que vamos a tener que poder manejar para poder entender qué es lo que está pasando. Primero, bienes y servicios. Y le vamos a decir bien y servicio a cualquier cosa que tenga la capacidad de poder satisfacer nuestras necesidades como humanos, como personas, como sociedad. Cualquier bien o servicio que satisfaga una necesidad es aquí donde lo vamos a incluir. Y entonces el Banco de Guatemala
viendo cuántos bienes y servicios hay en Guatemala. Para darles un ejemplo simple, por ejemplo, si en Guatemala decimos hay 3 zanahorias, 2 tomates y 5 horas de trabajo, este tiempo de trabajo y este producto lo toma el Banco de Guatemala y dice, bueno, vamos a emitir 25 quetzales. Entonces, en base a esto que se produce en el país, el Banco de Guatemala viene y emite moneda. A esto se le dice flexibilización monetaria. Si lo escuchan alguna vez, es emitir moneda. Cada vez que el banco emite moneda, eso se le llama flexibilizar la moneda, porque es como un elástico, se va estirando, se va estirando y se va estirando. Ese estiramiento, lo voy a explicar aquí. Entonces, tenemos ahorita dos clases de dinero. Dinero real, que es lo que de verdad consumimos, bienes y servicios, y tenemos dinero nominal, que son los billetes que nosotros manejamos siempre. En el sistema financiero, ya que el Banco de Guatemala sabe cuánto producto hay en Guatemala en bienes y servicios y decide cuánto emitir en dinero, este dinero no se lo da a las personas directamente, sino que lo que hace es dárselo a los bancos comerciales en Guatemala y así cada país. Así como vamos a ver el caso de este banco aquí, es como se manejan en forma generalizada todos los bancos que hay en Guatemala y así se conforma el sistema monetario. Entonces, cuando el banco comercial recibe el dinero del Banco de Guatemala, lo otorga a través de préstamos y se lo otorga a dos grandes entidades en la sociedad. A las empresas, para que puedan producir, y a las familias, para que puedan consumir y gastar. Entonces, las empresas producen, las familias gastan. Y a los dos, el banco les da el préstamo. Y así es como el Banco de Guatemala le hace llegar el dinero a las familias. Entonces, ya tenemos dos entes o dos claves o dos grupos en la sociedad. Las familias y las empresas. Entonces, las familias lo primero que hacen es dar el dinero real, que es el que ya vimos antes, los verdaderos bienes y servicios. Entonces, ellos dan materia primas y manos de obra. Y las empresas a cambio les dan dinero nominal. Y este dinero nominal es un salario y el precio que ellos pagan por esas compras de las materias primas. Este es dinero real porque se puede tocar. Y en base a esto, le ponemos un nombre al dinero, que por eso es nominal, porque este dinero es de nombre. Y este dinero es el que se puede tocar, ver. En base a este, se recibe esto. Cuando las empresas reciben lo que las familias tienen que darles, las empresas, en este caso nosotros los emprendedores, transformamos lo que ellos nos dan, su mano de obra y las materias primas. Y cuando nosotros lo transformamos dentro de la empresa, le damos a las familias productos y servicios. Y esas se ponen a la venta de las familias en Guatemala. Y a cambio de este producto y servicio, las familias dan el dinero. Entonces, aquí está el dinero como corre, que es el de billetes, el nominal, que es de nombre, y el dinero real, que son los productos y servicios. Corren para este otro sentido. Entonces, a cambio de uno, me dan el otro. A cambio de uno, me dan el otro. Tienen que estar los dos, el que consume y la empresa que da lo que se consume. Y en medio de todo esto, tenemos al gobierno, que es el que intenta controlar o lleva las riendas de la economía a través de leyes, políticas y lo que él considere necesario. Entonces, este es el ciclo de toda economía. Empresas producen, familias consumen. Y se tiene que dar el consumo de bienes y a cambio el pago de billetes. Y así es como se maneja cualquier economía. Las familias, para poder consumir y para irse con su carrito de compras, primordialmente van a buscar tres cosas: ayuda para sobrevivir, satisfacer las necesidades y mejorar una calidad de vida. Esto, la única forma de poderlo lograr es produciendo bienes y servicios que de verdad satisfagan las necesidades. Todo lo que ayuda a las familias a esto
es un bien que se puede producir y esto va a ser un dinero real y esto se puede intercambiar. Entonces, las familias siempre van a intentar salir de compras o salir a consumir con su carrito para que esto pase en su vida. Todos queremos vivir mejor y vivir de la mejor manera sin mayor problema. Entonces, ¿cómo saber qué es lo que las familias necesitan? Primero, y ante todo, esto es en base a una teoría y se conoce como la pirámide de Maslow. Si quisieran buscar más, hay bastante información en internet y hay de sobra para informarse. Aquí se los voy a explicar brevemente. Primero, Maslow lo que dice es que hay 5 tipos de necesidades. Primero, la física, después la seguridad, la afiliación, el reconocimiento y la autorrealización. Entonces, la lógica de este triángulo es que primero, si no se llena la base del triángulo, no podemos llegar a la parte de arriba del triángulo. Y un ser humano solo puede estar plenamente feliz si tiene estas 5 áreas o niveles en su vida realizadas y satisfechas. Entonces, si un humano por lo general no tiene estas 5 áreas, no se siente satisfecho. Y estas son necesidades que las familias van a tener para consumir. Pero ante todo vamos a comenzar, que es lo que tenemos aquí, con las físicas. Lo primero que necesitan todos es respirar, después alimentarse, después descanso, después la necesidad de sexo y después la homeostasis. Esta homeostasis es, por ejemplo, si yo no puedo respirar, antes de que yo pueda preocuparme por comer, debo de preocuparme por respirar. Si no como y no respiro, no puedo descansar. Y si no descanso, no tengo una buena alimentación y no respiro bien, yo no puedo tener sexo. Y si yo no tengo esto, yo no puedo tener equilibrio y poder reproducirme en la sociedad. Entonces, estas son las necesidades básicas y primarias. Pueden haber muchas más, pero la teoría se limita a estas. Pero en esta área podemos definir muchas más necesidades, las fisiológicas. Todo lo que el cuerpo necesita para poder sobrevivir. El cuerpo no puede pasar muchos días sin tomar agua, no puede pasar muchos días sin comer, no puede pasar mucho tiempo sin respirar. Las cosas básicas del cuerpo es lo primero que nosotros necesitamos satisfacer. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, pasamos a la seguridad. Entonces, ya estamos comidos, ya estamos descansados, podemos respirar bien y con esa seguridad, entonces nosotros empezamos a buscar seguridad física, seguridad de empleo, seguridad de los recursos para poder seguir comiendo, seguridad moral, seguridad familiar, de salud y de la propiedad privada. Si yo no primero me siento bien con mi cuerpo y me siento saludable y me siento bien, yo no me voy a poder preocupar mucho, aunque quisiera, de la seguridad. Porque si yo no cubro esta necesidad, no puedo pasar plenamente al segundo. Y hasta tener la seguridad en estas áreas, cuando yo ya estoy bien en mi cuerpo y estoy seguro, puedo pasar a la área de afiliación. Y todos sabemos que la sociedad, se puede decir así, funciona por pequeños clanes o tribus, amistades, familias, grupos, trabajos, y esta necesidad es humana, somos seres humanos sociales. Necesitamos amistad, afecto e intimidad sexual. Esto es diferente porque esto es primitivo. Esto ya forma una relación y forma una familia y conecta con la gente. Entonces, si nosotros no podemos llegar a trabajar en grupo, nosotros no podemos pasar al siguiente nivel. El reconocimiento. Por ejemplo, ¿cómo tener reconocimiento si no hay amigos? ¿O cómo tener reconocimiento si no hay afecto? Entonces, el reconocimiento, cuando uno llega aquí, después de tener un grupo de afiliación, su propio clan, su propia tribu, o como le quieran decir, amigos, trabajo. Entonces, uno quiere el reconocimiento. Autorreconocimiento primero, la confianza, respeto y éxito. Esto lo desea cualquier ser humano, ya sea que yo quiera que mis familiares me reconozcan lo bien que trabajo o lo mucho que les ayudé o que mi jefe me reconozca. Entonces, esta necesidad es de todos los humanos y está bien que esté ahí.
hasta tener este reconocimiento, nosotros vamos a poder pasar a la autorrealización. Y cuando nosotros ya estamos autorrealizados y cubiertas estas áreas primarias, las 4 primeros niveles, hasta aquí nosotros podemos pensar en moralidad. Podemos ser creativos, espontáneos, tener falta de prejuicios, aceptar hechos y resolucionar problemas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podría una persona resolucionar problemas si no se siente con confianza, si no tiene respeto, si no tiene amistades para poder conocer cómo resolucionar un problema, si no tiene seguridad física o si no ha comido? No puede solucionar problemas si esto no está satisfecho. Entonces, necesitamos como humano primero llenar esto de abajo para llegar a la cúspide, a lo que es más alto, moralidad, creatividad, espontaneidad. Entonces, cuando nosotros estamos aquí, estamos en la cúspide y esto se da totalmente satisfecho en una economía sana y cuando está caminando todo bien. Porque podemos tener, por ejemplo, aquí creatividad, podemos tener teatro, cine, arte, en moralidad podemos tener filosofía, religiones, diferentes cosas, pero no podemos desarrollar esto si no tenemos grupos de amistad, si no tenemos confianza o si no tenemos seguridad. Entonces, así es como funciona a grandes rasgos este triángulo, la pirámide de Maslow. Entonces, esto es la motivación de las familias para poder salir y comprar. Comenzamos por lo básico y poco a poco vamos llenando las necesidades hasta llegar a la cúspide. Entonces, ante todo, por ejemplo, ¿qué es lo que yo les decía de las necesidades físicas? Solo preguntas para poder pensar. Si no puedes respirar, ¿te preocupas de comer? No. Si tienes hambre y no puedes respirar, ¿puedes descansar? No. Si te hace falta respirar bien, tienes hambre y no has descansado, ¿puedes reproducirte? No. Si no respiras, no comes, no descansas y no tienes sexo, ¿puedes tener equilibrio y puedes estar 100% sano en todo lo que es tu cuerpo? Pues lo dudo. Hasta tener las necesidades físicas satisfechas, respirar, alimentarse, descanso, sexo y homeostasis, que es tener un equilibrio en el cuerpo, la salud. Cuando todo esto funciona, todo está en equilibrio. Entonces, ¿cómo podríamos tener seguridad si nosotros no satisfacemos esto? Por ejemplo, si nosotros no nos alimentamos, ¿podemos garantizar la familia nuestra o la de la familia? Si nosotros no descansamos adecuadamente, ¿podríamos trabajar bien y mantener un empleo? ¿Podríamos conseguir nuestros propios recursos y para la familia si no hemos descansado y si no hemos comido bien? Se podría hacer, pero no de la mejor forma. ¿Podríamos cuidar de la salud de los demás o nuestras propias cosas personales si no estamos bien físicamente? No se puede. Entonces, cuando tenemos ya lo físico resuelto y la seguridad resuelta, viene la afiliación, que es cuando vienen los grupos, amigos, socios, trabajos, compañeros, y aquí es donde yo pongo una nota. Por ejemplo, a partir de acá se rompe el ciclo de necesidad en la situación actual. ¿Por qué? Si no están satisfechas las necesidades físicas y de seguridad, podría tener vida social con amigos, desarrollar efectos o intimidad sexual. Por ejemplo, ahorita, esto al 100%, no, porque estamos viviendo una temporada de aislamiento. No podríamos tener amigos fácilmente, no se podría conseguir una pareja fácilmente. Y si no se puede tener amigos ni pareja, no se pueden tener socios, no se pueden tener clientes y se va haciendo difícil. Pero esto es una necesidad humana. Pero aquí la crisis ya empieza a afectar. Entonces, con los demás que está arriba, reconocimiento y autorrealización. Entonces, por ejemplo, en la pandemia y en la situación actual, ¿necesitas estar con amigos y desarrollar afecto social? ¿Necesitas reconocimiento en medio de la pandemia? ¿Necesitas la autorrealización moral? Entonces, por ejemplo, seguimos con esto. ¿Puedes encontrar solución a tus problemas sin afiliación? Esto quiere decir, por ejemplo,
Yo quiero solucionar un problema, pero solo nunca voy a poder. Necesito estar afiliado con otras personas. Si no, no puedo trabajar solo. Aquí puedo ser creativo sin seguridad física, de salud o de empleo. No, porque la creatividad está hasta cuando mi salud y mi cuerpo está seguro y está bien y en equilibrio. Si yo no tengo esto, no me anda preocupando de ser creativo o espontáneo. Aquí, por ejemplo, 3, puedes tener confianza, éxito y amistad sin descansar, sin tener a tu familia segura o sin sentirte bien de salud. No, no se puede alcanzar el éxito porque vas a estar achacoso, por decirlo así, con la salud. Vas a estar preocupado y estresado porque tu familia corre peligro. Y no vas a poder pensar bien porque no estás durmiendo o no estás tranquilo cada vez que descansas. Entonces, no se puede alcanzar el éxito, menos una amistad con otras personas. 4, puedes tener falta de prejuicios y aceptar los hechos y solventar problemas sin la confianza o sin tener propiedad privada o respirar. No se puede. Entonces, así es como se puede interpretar esta pirámide de Maslow. Entonces, por ejemplo, en esta pandemia actual, todos hemos escuchado, y no solo en Guatemala, sino que en diferentes países, acerca de esto, industrias esenciales. Entonces, viendo esto, las industrias esenciales no se limitan, pero es fácil poder ver en este triángulo cuáles serían las industrias esenciales, y son las primeras dos que no han parado. Todo lo que es seguridad y todo lo que es físico, porque la afiliación ahí es donde nos están aislando y ya no se puede tener afiliación al 100%. Pero tenemos ahora unas ventajas que son las industrias menos afectadas hasta el momento. Primero, la alimentación y lo agropecuario. 2, todo lo que es farmacéutico o lo que es médico. 3, la educación. Y 4, todo esto puede no caer tanto. Y esto se puede suplir, estos primeros dos niveles, gracias ahora a la tecnología. Esto ha ayudado mucho a que industrias no caigan al 100%. Entonces, con esto podemos interpretar cuáles van a ser primero las industrias esenciales. Sin estos primeros dos pirámides, lo demás no se puede alcanzar. Entonces, aquí con la afiliación, ahí vamos haciendo grupos, empresas, emprendimientos, a como se vaya pudiendo, como se nos vaya ocurriendo, con tal de encontrar una solución. Pero necesidad de cumplir todo esto, el humano tiene, tarde o temprano, aunque ahorita esté afectado. Entonces, esto es lo que, por ejemplo, en esta situación en la que estamos, no para. Es lo más seguro que no va a parar. Entonces, ya sabiendo las empresas ahora, ¿cuál es la necesidad que las familias van a tener a grandes rasgos? Aquí se las expliqué. Entonces, ahora las empresas, según este cuadro, se van a poner a producir los bienes y servicios para satisfacer necesidades. Entonces, se tienen que considerar los que tienen empresas y emprendimientos en base a esto. Saber qué producir primero para poder dar bienes y servicios, que es el dinero real, que satisfaga necesidades. Si esto no se satisface, no vamos a poder llegar aquí, que es donde solucionamos el problema de todo. Entonces, necesitamos empresas que trabajen esto y que den productos reales y que no paren. Y aquí es donde viene el momento de trabajar las ideas. Aquí es donde hay que quemar coco. Entonces, recordando lo que teníamos, vamos a entender ahora la inflación, por ejemplo. Ya sabemos que necesitamos dinero real. Y el dinero real es crear bienes y servicios. Y el dinero nominal es el nombre que le vamos a dar a esto, pero con billetes. Entonces, este dinero es producción nominal, es porque se imprime dinero. Entonces, entre más se tenga de esto, más dinero se puede tener. Entonces, para darles un ejemplo de cómo funciona. Podemos decir que, por ejemplo, en Guatemala se hicieron en un año 10 bananos, 10 manzanas y 10 horas de trabajo para hacer esto que tenemos aquí. Entonces, en forma generalizada se hicieron 30 bienes y servicios, que es lo que tenemos aquí, dinero real, en un año, por decirlo en un ejemplo. Entonces, 10 bananos, manzanas y horas de trabajo.
Y por este dinero vamos a decir que el Banco de Guatemala emitió 90 quetzales. Y si son 30 bienes y servicios, que es lo que tenemos aquí, 30, si los dividimos, el valor de cada uno sería en 3. Esto sería antes del escenario que tenemos ahorita, que sería el escenario normal. Ahora tenemos el escenario 2, que es en lo que ya entramos. Entonces, antes teníamos aquí, por ejemplo, 10, 10 y 10, para un total de 30 bienes y servicios. Ahora tenemos el escenario 2. Y aquí en este escenario 2 ya no tenemos 10, sino 5 bananos, 5 manzanas y solo 5 horas de trabajo, porque mucha gente está descansando. Entonces, escenario 2, no trabajo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando no se trabaja, la producción cae. Entonces, ya no tenemos 30, tenemos 15. Hacemos la misma operación, el mismo dinero que anda circulando, pero ahora hay menos productos. Y como hay menos productos, se venderán más caro porque la gente los desea más, porque son necesarios. Entonces, sube de precio. Antes teníamos más y con el mismo dinero podríamos comprar esto. Pero si baja la producción a la mitad, la inflación se empieza a notar y así es como empiezan a subir los precios. Entonces, el Banco de Guatemala empieza a ver cómo hace para quitar dinero o sacar más dinero a los bancos para que esto se vaya regulando. Y esa es la función del Banco de Guatemala, ver cuánto dinero pone o quita en la economía para que esta inflación nos esté dando. Y esa es la principal función, podemos decir. Entonces, esto es el escenario 2. Pero podemos creer en un escenario 3, que por ejemplo sigamos sin trabajar y que aparte de trabajar se reciba la ayuda del gobierno. Entonces, se siguen produciendo lo mismo a la mitad que antes, 5, 5, 5 en lugar de 10, 10, 10. Entonces, con los mismos 15 bienes que ahora producimos, que es lo que tenemos aquí, ahora tenemos más dinero, pero más dinero. Si no tenemos más productos que se hayan hecho, lo único que va a generar es que suba el precio. Porque lo mismo que tenemos aquí se va a comprar con esto. Y como hay poquitos, la gente va a pagar más. Por lo tanto, sube el precio. Y como el dinero está disponible, pues se gasta. Entonces, aquí sube. Y ese sería el escenario 3. Pero, ¿qué es lo que queremos? El escenario 4. Emprender. Aparte, recibir la ayuda en dinero. Entonces, por ejemplo, aquí habíamos caído a la mitad. Y antes de la situación, por ejemplo, teníamos 10, 10, 10 para un total de 30. Es cierto que con la situación podemos caer en que no se produzca tanto, pero si se usa el dinero que se está dando de ayuda para producir bienes y servicios y que, por ejemplo, de 30, ahora con este dinero se produzca 45, tal vez no es el doble, tal vez no es para toda la población o tal vez no alcance, pero no se deja de producir, sino que se intenta producir un poquito más con el dinero que se está dando. Entonces, imagínense que se logra hacer en lugar de 10, 15, 15, 15 con este dinero que se dio en ayuda. Porque hay créditos, hay dinero que se está dando, hay comida, hay bastantes cosas. Entonces, si se sabe utilizar, logramos tener más de producción. Aunque tal vez no al 100% porque no todos están trabajando. Pero si esto se logra dar, que es lo que se quisiera, por ejemplo aquí, tenemos antes que con la ayuda del gobierno eran 180. Ahora también consideramos la ayuda del gobierno como 180 el doble, pero si nosotros tenemos un poquito más de producción, ya no sube tanto el valor de cada producto. Entonces, conforme se va entregando el dinero, para no caer en una inflación, lo que se necesita es ir produciendo bienes y servicios que le den sustento a ese dinero. Porque si no, pasa como esto, empieza a inflarse, empieza a inflarse, empieza a inflarse, y cada vez se trabaja menos, cada vez hay más dinero, pero cada vez hay menos personas que tienen para poder gastar, entonces va a subir de precio. Entonces, vamos a explicar en esta forma que tenemos dinero real y dinero nominal, cómo es que se maneja, por ejemplo, a grandes rasgos también, pero yo creo que va a ser bastante entendible.
el petróleo. Entonces, esto hay que irlo entendiendo para saber cómo va a ir valiendo el dinero y se los voy a ir explicando poco a poco. Aquí tenemos la situación antes del COVID. Entonces, para darles un ejemplo, esto es Estados Unidos y otros países que también produzcan petróleo, no solo Estados Unidos. Pero para hacer un ejemplo, que aquí Estados Unidos produce 100 barriles, hace 100 frutas y con esto trabajó 100 horas. Entonces subieron 300 bienes y servicios. Imaginemos que ellos tengan $3,000 emitidos desde su banco central. Con estos 300 bienes y servicios, valdría cada uno 10. Ahora, después del COVID, ¿qué es lo que empezó a pasar? Esto, la producción en Estados Unidos de barril empezó a caer. Entonces, imaginemos que aquí, como solo estamos viendo primero el petróleo, imaginemos que solo el petróleo caiga, solo ese, ¿verdad? Y lo demás se mantiene igual, la fruta y las horas de trabajo. Pero solo por haber caído el petróleo, la producción del barril, de lo que se hace cada petrolera, aquí serían 102, cuando antes eran 300. Entonces, esto hay que irlo viendo en la economía. Si esto pasa muy de romplón, es lo que va a pasar, lo que yo les voy a explicar ahorita, porque de por sí está bajando. Entonces, lo mismo que teníamos antes, $300, ahora también $300, pero antes se producían 300 bienes y servicios. Ahora, solo 102. Como es el mismo dinero el que anda en circulación, porque ese ya se emitió, o sea, ya anda dando vueltas, de 300 a 102, los precios de 10 de cada uno subirían a 29. Entonces, si Estados Unidos cae de una vez con su producción de petróleo, esto es lo que le pasaría en primer lugar al dólar. Perdería bastante su valor, porque ellos son los mayores productores y los mayores consumidores de petróleo. Entonces, ellos mismos producen y ellos mismos lo consumen. Ellos mismos cumplen su propio ciclo. Y aparte, también intentan exportar. Entonces, si esto cae porque no pueden trabajar, porque se enfermaron, porque cualquier situación puede pasar ahora con esta pandemia, entonces si esto llega a pasar, las cosas pueden subir. Ahora tenemos, siempre hablando sobre el petróleo, los países que son primordialmente petroleros. Y aquí les quiero dar el ejemplo. Arabia Saudita, que maneja mucho de la OPEP, que son los países que manejan petróleo en su mayoría, y Rusia. Entonces, por ejemplo, antes del COVID, ellos podríamos decir, producían 100 barriles y con esos 100 barriles trabajaban 100 horas. Entonces, hacían 200 bienes y servicios. Entonces, supongamos que había $200 emitidos. Con estos 200 bienes y servicios que estarían aquí, el valor de cada uno sería de 10. Ahora, quiero explicar esto. ¿Por qué de 10? Los países que son totalmente petroleros, que es la OPEP, que en su mayoría es petróleo lo que mantiene su economía, su dinero real es petróleo, por lo tanto así emiten dinero. Entonces, estos países que son petroleros se ponen de acuerdo con estos países que tienen un poco más diversificada o de variedad en su producción. Entonces, aquí, por ejemplo, Estados Unidos y otros países que producen petróleo no dependen tal vez 100% del petróleo, como lo es Arabia y Rusia podría ser. Entonces, lo que hacen es el OPEP Plus, que es un signo de más, OPEP y signo de más. Y eso es ponerse de acuerdo. Estos países que producen petróleo y otras cosas se ponen de acuerdo con los países que son casi que totalmente petroleros. Entonces se ponen de acuerdo en dos cosas. Uno, en cuántos barriles van a hacer cada uno. Y dos, a qué precio lo van a dar. Entonces, por lo general, antes del COVID, esto funcionaba así. Los países que son totalmente petroleros
con Estados Unidos y otros países que no son petroleros, se ponían de acuerdo en cuántos barriles hacer y en qué precio darlo. Así es como se trabajaba. Pero ahora vamos a ver solo petróleo. Ya entendimos que hay países que son 100% petroleros o la mayoría petroleros y países que tienen más variedad en sus productos, en su dinero real. Entonces, digamos que antes del COVID, Estados Unidos y los otros países que tienen variedad, que no solo petróleo tienen, que tienen varias cosas para poder vender, digamos que tenían 100 barriles. Y Rusia y Arabia Saudita, con la OPEP, se habían puesto de acuerdo en también hacer 100 barriles. Y estos 200 barriles se iban a vender a 10 cada uno. Ahora, después del COVID, esta es la diferencia. Estados Unidos y otros países que son diversificados en su producción, bajaron su producción a 2 barriles, para darles un ejemplo, de 100 a 2. Sí se nota bastante la diferencia. Y los países que son mayormente petroleros, en lugar de bajar su producción, la aumentaron de 100, por ejemplo, a 200. Entonces, estos 202 ya no se distribuyen como lo teníamos antes del COVID, que era por un acuerdo. Ahora lo que está pasando es que, por ejemplo, si Estados Unidos cae en su producción, era como lo teníamos aquí, por ejemplo, de 100 cae a 2 barriles. El valor de cada uno sería de 29. Pero los países que sí son petroleros aumentaron su producción, por lo tanto están aumentando sus horas de trabajo. Y con el mismo dinero están logrando que haya más productos con el mismo dinero, por lo tanto se está abaratando. Entonces, este conflicto con el petróleo está en la economía. Estados Unidos y otros, por ejemplo, les está tocando vender a 29 el costo. Y los países petroleros a 6.15. Ahora, tengo aquí la nota. El costo estimado por barril, los datos que tenía por lo menos hasta ayer más actualizados. A Rusia y a los países de la OPEP, principalmente a Arabia, el costo de cada barril le sale en 35, perdón, en 11 dólares cada barril de petróleo. A Estados Unidos, en promedio, cada barril le sale en 35. Y el precio al cual está oscilando internacionalmente, la venta es de entre 13 y 20 dólares, porque ha caído bastante y ha subido, pero últimamente entre este parámetro se ha mantenido. Entonces los países que no son totalmente petroleros tienen costos altos, por ejemplo aquí 35, y el precio de venta está entre 13 y 20, entonces no pueden producir porque van a perder dinero en lugar de ganar. Y los países de Rusia y los países petroleros, como sí tienen bastante petróleo y es barato hacerlo, pueden aumentar bastante la producción y darlo más barato para poder competir con estos países. Entonces, así, a grandes rasgos, es como se puede entender cómo se está manejando el tema del petróleo. Ahora podemos, otra referencia, el dólar. Entonces, como dólar, sí vamos a tomar de referencia a Estados Unidos. Y vamos a explicar aquí también cómo lo tenemos con nosotros antes del COVID. Entonces, antes de esta pandemia, para darles un ejemplo, aquí se producían 100 barriles, 50 horas de trabajo, 50 carros y 50 frutas, para un total de 250 bienes y servicios. Esto fue antes. Este es el acuerdo que yo les digo que tienen los países petroleros con Estados Unidos. Entonces, ¿por qué lo pongo aquí? Aunque no sea producción de Estados Unidos, estos países, por acuerdo con Estados Unidos, lo que sí tienen es que cualquier barril que ellos produzcan se tiene que comprar en dólares. Entonces, estos dólares se tienen que tomar en cuenta, como hay que pagarlo en dólares,
se tiene que tomar en cuenta para saber cuánto dinero se tiene que emitir. Se tiene que emitir los suficientes dólares para poder comprar estos 100 barriles. Porque si emite poco, ya vemos qué es lo que pasa con los precios. Y si emite mucho dinero, también ya vimos qué es lo que pasa. Entonces, el Estados Unidos, a la hora de emitir dinero, dólares en su banco central, se preocupa de su propia producción de petróleo y también de la producción de los otros países, porque todos los países venden en dólares el petróleo. Entonces necesitamos dólares, si no, no se puede comprar. Y ahí es donde Estados Unidos emite ese dinero. Entonces, hagamos el ejemplo que se pusieron de acuerdo, como les había dicho, en que 10 iba a valer el barril de petróleo. Entonces, si iba a valer 10, con esto que producen, tenían que emitir 2.500 quetzales para los 250 bienes y servicios para cumplir el acuerdo que tienen los petroleros de que sea 10, por ejemplo. Entonces, aquí está el acuerdo y aquí se emite el dinero. Y eso es como funcionaba antes. Pero ahora, lo que se quiere es ya no comprar únicamente petróleo en dólares. Países se quieren independizar y quieren cobrar con su propia moneda. ¿Qué pasaría con el dólar después del COVID? Entonces, así como lo teníamos, cae la producción, por ejemplo, de 100 a 2, hay que ver qué tanto es en la vida real, porque eso cambia todos los días. Se mira cuánto produce, por ejemplo, aquí cae durante la pandemia, porque Arabia Saudita y los países petroleros y Rusia ya no quieren vender en dólares, quieren vender en otra moneda. Entonces, si esto llegara a pasar, todos estos barriles ya no serían necesarios para comprarlos con dólares. Entonces, estos dólares ya no serían necesarios para esto, porque esto se compraría con la moneda de Rusia y con la moneda de Arabia Saudita. Ya no sería necesario tener dólares para poder ir y comprarlos. Entonces, aquí esto quedaría un poquito más libre. Si estamos después de la pandemia, se reducirían las horas de trabajo, se reduciría la fábrica de cosas y se reduciría la producción de frutas y verduras. Entonces, imagínense que antes producía 250 bienes, ahora hay que ir regulando o controlando, perdón, qué tanto baja la producción y qué tanto se separan estos países de la venta en dólares del petróleo, para ir sabiendo cuántos bienes va a tener Estados Unidos para respaldar sus dólares. Habíamos dicho que antes ya tenía 2.500 dólares porque se había puesto de acuerdo que a 10 iba a vender cada barril. Entonces, con ese dinero circulando, ahora produce menos, 87 en lugar de 250. Entonces, en lugar de 10, ahora cada cosa valdría 28.74. Entonces, este escenario sería, por ejemplo, esto que yo les digo, de que se tiene que comprar petróleo solo en dólares, se le llama petrodólar. Y puede llegar a ser que no exista, porque no pueden ellos costear a 35 dólares la venta de algo que cuesta 20, 15, 25 y que por ahí se mantiene. También sería una producción de Estados Unidos a mínimo, para por lo menos ellos producir su propio consumo. También se puede dar una inflación del dólar, porque no tendría productos para respaldar su moneda, porque esto es de nombre y esto es lo real. Si no producen, igual el dólar deja de valer. Entonces, eso inflaría. Y si deja de comprarse barriles en dólares, que sería el acuerdo que tienen con OPEP, el dólar dejaría de ser una referencia mundial. Y de referencias empezarían a ser los países que empiezan a vender los barriles de petróleo en otra moneda, o quien salga más fuerte en esta pandemia. Entonces, dependiendo de la producción de cada país, se va a determinar qué tanto va subiendo el valor de la moneda o qué tanto va bajando. Entonces, ahora que ya vimos a grandes rasgos el petróleo y Estados Unidos, cada país tiene su propia producción. Cada quien decide qué produce y qué vende, qué servicios da y a quién se los da. Pero, por ejemplo, para tener una referencia aquí, tengo a los países mayores en producción, el G20. Y esos son datos según 2019, que es antes de 2020 en que todo esto tronó.
Entonces, los mayores países del G20, por ejemplo, Estados Unidos tiene el 21% de la producción mundial, China el 14%, Japón el 5.1%, Alemania 3.9%, India 2.8%, Reino Unido 2.8%, y así seguimos viendo el listado de los países y vemos aquí abajo los otros 8 países para llegar a 20. Entonces, cada uno tiene su porcentaje y eso lo pueden consultar con el Banco Mundial. Aquí están los principales. Quise poner 12 para no saturar mucho la pantalla. ¿Qué es lo curioso? Todos estos países se manejan, aquí como lo vimos, según lo que produzcan en bienes y servicios, su moneda es importante. Si no producís nada bueno para la gente, tu moneda no vale. Pero si lo que producís, la gente lo pide a gritos, tu moneda empieza a valer un montón. Así son todas las economías. En base a lo que produzcas, es lo que vale tu dinero. Entonces, según lo que vamos viendo cómo funciona ya el sistema, ahora miremos el comercio mundial. Estos 20 países, por ejemplo, en 2019 manejaban entre el 85 y el 90% del Producto Interno Bruto, o sea, la producción que se hacía. Esta cantidad a nivel mundial, ellos se encargaban del 85 al 90 aquí, estos países. También tenían el 80% del comercio mundial. Estos países representan 2/3 de la población mundial. También representan el 60% de las tierras agrícolas y el 80% del comercio agrícola en el mundo. Y eso que lo vemos con solo 20 países, que son los datos antes de este 2020. Entonces, esto es solo con los 20 principales. Y miren la lista que está, y se puede comparar con la lista de los países que han sido afectados por la pandemia actual. Entonces, estos países corren el riesgo que cada quien en su industria, Alemania en lo que es bueno, Japón en lo que es bueno, Francia en lo que sabe vender, Canadá en lo que sabe hacer, cada quien en lo que es bueno pueda caer en esta situación como la de Estados Unidos, por ejemplo. Y nosotros no estamos exentos en Guatemala. Si no producimos bienes reales, el dinero se va a inflar y va a dejar de valer porque no van a haber cosas que se puedan comprar. Entonces, así es como se puede ver, por ejemplo, cada país. Entonces, si miramos que Japón cae en la producción de algo, va a tener que haber otro país que tenga que hacer ese mismo producto para satisfacer la necesidad. Entonces, de una o de otra forma, como le explicaba en el cuadro, las familias van a tener que suplir todo el triángulo de sus necesidades. Entonces, ahora ya viendo el panorama general, les quiero presentar un poco el panorama de Guatemala, para ir entendiendo también los números, cómo nosotros agarramos ahora la situación que estamos viviendo. Entonces, tenemos dos entes en la sociedad, que era como les explicaba antes. Empresas para producir, familias que consumen lo que produjeron las empresas. Entonces, en Guatemala, esto es en Guatemala, aquí tengo datos interesantes. Por cada 1000 empresas, y no es que solo hayan 1000, hay mucho más de empresas, pero por ejemplo, de cada 1000 empresas, 904 son micro, es la mayoría, 900 de 1000. 84 empresas son pequeñas, 9 son medianas, y solamente 3 de estas 1000 empresas, o por cada 1000 empresas, son empresas grandes. Entonces son poquitas empresas grandes y un montón de empresas micro. Ahora miremos el lado de la familia, las que consumen. Datos interesantes ahora porque la familia es la que aporta la mano de obra, los trabajadores. Entonces, ahora lo mismo, por cada 1000 empresas, ahora lo vamos a ver por cada 1000 trabajadores. Por cada 1000 trabajadores, 420 trabajan en la micro, 324 en la pequeña, 107 en la mediana y 150 en la grande. Entonces, 420 trabajan en 904 empresas, 324 en 84.
107 empleados en 9 de las medianas y 150 en 3 empresas de las grandes. Así es como está distribuido antes de la pandemia Guatemala. Ahora se recuerdan del dinero que circula. Entonces, las familias dan materias primas y la mano de obra. Y a cambio reciben el dinero que es salario o el precio de la compra de la materia prima que ellos venden. Entonces, ellos venden esto y las empresas dan productos y servicios a las familias. ¿A cambio de qué? Del dinero nominal. Y este dinero nominal es el precio de venta. Entonces, en este círculo de pasar artículos reales y de pagarlo con dinero nominal, así es como al final se distribuye el dinero en Guatemala. Y no solamente en Guatemala, sino muchos países de Latinoamérica. Pero Guatemala tiene estos números. Por ejemplo, por cada 1000 quetzales que se venden en este círculo que está aquí, solamente 50 quetzales aprovechan las microempresas. De estos 1000, 150 para la pequeña. De estos 1000, 150 para la mediana. Y de estos 1000, 150 para la grande. Entonces, aquí tenemos los 3 datos. Miramos que las empresas micro, para generar 50 quetzales de cada 1000 que se venden en total, tienen que usar 904 empresas, que es bastantes empresas, la mayoría, y tienen que usar casi a la mitad de trabajadores, 420, la mitad sería 500, es poquito lo que haría falta. Empresa pequeña, para generar 150 de estos 1000 que van a aprovechar, ellos utilizan 84 empresas con 324 trabajadores. Es bastante trabajador. Empresa mediana, para los 150 que van a lograr alcanzar de los 1000, van a tener que utilizar 9 empresas y 107 empleos. Y la empresa grande va a aprovechar 650 quetzales de estos 1000 con 3 empresas y 150 empleados. Ahora, si lo miramos gráficamente, miramos aquí, en esta primera parte, la empresa pequeña, la empresa micro. Entonces, miramos aquí la cantidad que son, 903. Y el dinero que generan es 50. Pero la empresa grande son 3 empresas. Pero el dinero que utilizan, que venden, son 150 de cada mes. Y miramos a la pequeña y a la mediana en medio del valle, digamos, porque no son ni aquí ni acá, pero van a medio camino. Entonces, así es la situación como está en Guatemala. Las empresas micro utilizan a un montón de personas, hacen un montón de empresas, pero venden muy poco. Y las empresas grandes son más eficientes, con menos personal, alcanzando más ventas. Y la mediana están en medio de los dos caminos, viendo para dónde agarrar. Aquí lo vamos a hacer siempre como lo tenemos, por cada 1000. Entonces, por cada 1000 personas, en pobreza extrema hay 234. En pobreza general, 359. El total de pobres en Guatemala, 593. Y los que se pueden considerar como no pobres, 407. Ahora miramos el empleo en Guatemala. Por los mismos 1000 personas. Por cada 1000 personas, sin un empleo formal, los que no tienen IX, los que no tienen salarios ni prestaciones, que trabajan en la calle y del día al día, son 698 personas de cada 1000 personas. Los que tienen un trabajo formal, con IX, prestaciones, contrato y todos los beneficios, 274 de cada 1000. Y las personas desempleadas, 28 de cada 1000 personas. Ahora vamos a entender estos números de pobreza. Aquí podemos ver cuánta gente es empleo informal, pero en qué repercute es en la pobreza que genera.
Pero ¿cómo viven las condiciones de pobreza? Vamos a verlo aquí. Para indicadores de pobreza hay 6. Educación, salud, seguridad, vivienda, servicios básicos y alimentación. Si tenés estos 6, no sos pobre. Así de simple, porque así es el estándar internacional que se tiene. Si estas 6 están cubiertas, la persona no es pobre. Ahora, pobreza extrema. Para considerarse primero pobreza extrema, mínimo le tienen que faltar 3 de 6 indicadores, que son estos indicadores. Entonces, si le hace falta educación, vivienda y alimentación, es pobreza extrema. Si le hace falta salud, educación y seguridad, es pobreza extrema. Y el ingreso que tienen los que están en esta área es ingreso menor a $1.25, que si ponemos a un tipo de cambio promedio en Guatemala 7.70, sería que estas personas viven con 3 de 6 indicadores con solo 9.63 al día. Podemos redondear 10 quetzales al día. Y las personas que viven así en Guatemala son 234 personas de cada 1000. Ahora, los pobres no les hace falta 3, solo les hace falta 1. Entonces, si solo le hace falta salud, es pobre. Si solo le hace falta servicios básicos, es pobre. Si solo le hace falta vivienda, es pobre. Y el ingreso que tiene es entre 1.25, que es el tope de este, y 2.50. Que redondeándolo aquí, podemos ver las cantidades, sería entre 10 y 25 quetzales al día. Y la cantidad de gente que vive, digamos, con menos de 25 quetzales al día, son 593 personas de cada 1000 que hay en Guatemala. Entonces, lo que tienen la suerte de estar arriba de esto son 407 personas. Entonces, ya de arriba de 25 quetzales diarios hacia mí, tendría estos 6 servicios básicos para la vida. Entonces, miramos ahora, aquí tenemos esta condición de pobreza con la que agarramos ahora la pandemia o el COVID. Ahora nosotros tenemos una economía de guerra. ¿En qué consiste la economía de guerra? Primero, en autoabastecimiento. Y hay 2 tipos de autoabastecimiento. El personal, que es tu propia familia, tu propia persona, tus propios seres queridos cercanos. Y esto, por ejemplo, en tiempo de guerra, se puede hacer como sembrar mi propia comida, tener mis propios animales, hacer mi propio pan, hacer mis propias tortillas, hacer todo por mí mismo y no estar esperando a la gente de afuera. Y la parte 2 de una economía de guerra es autoabastecimiento como nación. Hacer que los alimentos que se coman en el país se produzcan en el mismo país. Que la medicina que necesita el país se produzca en el mismo país. ¿Por qué? Porque hay economía de guerra. Y estos 2 se tienen que enfocar en hacer bienes y servicios. El dinero real que el país necesita. Porque con esto es con lo que de verdad se satisface la gente. Si no, la gente no tiene sus necesidades satisfechas. Y miramos aquí. Entonces, tiene 2 áreas para poder cubrir. Primero, la economía de guerra con el autoabastecimiento. Primero va a cubrir necesidades físicas y las necesidades de seguridad. Y si lo podemos ver como en una guerra normal, que es lo que miramos aquí, sería la parte 2, suplir también cualquier clase de insumo que sirva para ganar la guerra. Y aquí, lamentablemente, es de humano contra humano. Entonces, cualquier insumo que sirva para ganarle a otro humano, en una economía de guerra, sirve y se va a vender y se va a mantener. Entonces, estos 2 productos son necesidades reales que se dan durante una guerra. Pero ahora no es contra humanos, es contra un virus. Entonces, también la guerra ahora va a necesitar un montón de insumos. Y cualquier insumo que ayude a ganar la guerra contra el coronavirus va a ser un bien o servicio real porque satisface necesidades. En pocas palabras, salvavidas.
que es lo mismo que tenemos en esta guerra. Entonces, en la guerra, por ejemplo, si es autoabastecimiento, el propio país intentaría hacer sus propias armas, sus propios tanques, sus propias bombas y todo lo demás. Ahora, en economía de guerra, pero con cosas médicas, vamos a necesitar cosas que le salven la vida a la gente. Y ya muchos sabemos, por ejemplo, cosas como mascarillas, guantes, pero eso solo es el inicio. Necesitamos insumos para ganar esta guerra y que nos permita producir producir los productos para satisfacer estas necesidades. Entonces, aquí necesitamos a grandes emprendimientos o personas que nos ayuden a ganar la guerra contra el coronavirus. Si tenemos emprendedores que aquí ofrezcan soluciones, la producción para satisfacer necesidades físicas y seguridad se va a ver poco afectada, que es lo que le explicaba antes, que no se puede tratar de mejor no parar la producción al 100%, sino que con el dinero que cada quien puede ir recibiendo, o cada quien pueda ir prestando, o cada quien pueda ir vendiendo, se pueden ir haciendo productos que de verdad se necesiten, por ejemplo, en este caso, en una economía de guerra. Ahora, antes de decisiones a tomar. Primero, recuerda que es más importante el dinero real que el dinero nominal. Y el dinero real son bienes y servicios. Para tener dinero real, debes tener bienes y servicios que satisfagan una necesidad. Tres. Puedes tener $1.000.000 o $1.000.000 en el banco, pero si no hay bienes y servicios para comprar, de nada sirve. 4. La forma de generar bienes y servicios, que es el dinero real, es emprender, ya vimos en qué áreas pueden ser para comenzar, y crecerlas hasta que puedan ser empresarios. Así también las microempresas dejan de ser micro y empiezan a ser todas un poco más grandes. También, si la moneda se devalúa, solo el dinero real, que son los bienes y servicios, sirven para el trueque. Entonces, en este caso, muy fatalista. Imagínense que el sistema bancario caiga y que los bancos no tengan electricidad o internet o cosas así. Lo único que podría servir para hacer un intercambio, para salvar necesidades con trueque, son cosas que de verdad podemos ver, tocar y satisfacer necesidades. Un banano se puede cambiar por una piña se puede cambiar para que limpie la casa, o para que cocine, entonces, ese tipo de bienes y servicios que sí satisfacen necesidades, en un momento en que la moneda se devalúe y por lo tanto haya una inflación, que un litro de leche cueste 50 quetzales, por ejemplo, lo que sí va a valer va a ser el trueque a través de dinero real. Entonces, también hay que recordar, con bienes o servicios reales se puede abastecer a otros países. Como vimos ahí con lo del G20, el petróleo, el dólar, muchos países van a dejar de producir. Y vimos que los primeros países, que son 20 países que más producen, manejan casi el 85-90% de la producción mundial. Y ahorita afectados hay 170 países, más o menos, según qué día vayan a ver este video. Entonces, 170 países que al momento están siendo afectados. Si solo 20 afectan casi el 85% del comercio mundial, imagínense 170 países. Y estos 170 países, si no producen, van a necesitar que otros produzcan por ellos. Y es ahí donde nosotros con el autoabastecimiento primero, vamos a después poder exportar. Pero primero debemos de satisfacer nuestras propias necesidades. Después, de nada sirve aquí imprimir dinero si no hay una producción real. Ahora, por ejemplo, que están dando dinero, si solo se da el dinero a los países, solo se genera deuda. Y si se genera deuda a los países, eso quiere decir que las empresas y las familias de ese país van a estar endeudadas a un futuro. Para eso es que les decía antes, no sirve de nada o no sirve de mucho a largo plazo solo recibir dinero si no se produce.
porque tarde o temprano se va a acabar que comprar. Entonces, ahí se da la inflación. Y solo ahí se va a poder exportar cuando uno esté autoabastecido. Ahora, si los emprendedores y microempresas no se adaptan en esta época, las grandes empresas son las que van a dominar. Y nosotros queremos ayudar a que también los emprendedores puedan sobrevivir en esta época. Entonces, ahora vamos a dejar tiempo de preguntas, pero espero que les haya podido dar orientación en cómo poderse adaptar para no poderse morir. Entonces, como empresas, espero que pueda ser útil la información y que pueda servir para tomar decisiones en medio de la situación que estamos enfrentando. Entonces, voy a dejar tiempo para preguntas. Bueno, muchísimas gracias Luis por todo tu aporte y por toda la información que nos has compartido. Vamos a invitar a todos los que nos están escuchando a que puedan colocar sus preguntas en la sección de comentarios y pues tú se los vas a ir respondiendo ahorita. Miriam Perufo nos pregunta si un emprendedor y una microempresa no es lo mismo. Si aún no escuché la pregunta, se escucha un poco entrecortada. Disculpe. Miriam nos pregunta si un emprendedor y un microempresario. Ok. Por lo general, no. Una forma en la que se puede entender es que un emprendedor es un niño en el ámbito empresarial y un empresario, no importa si es micro, pequeño, mediano o grande, ya tiene la formalidad para manejar negocios de un empresario, solo que su capacidad es más pequeña. Pero un emprendedor muchas veces está probando ideas, está conociendo su mercado y está intentando probar su modelo de negocio porque está iniciando, emprendiendo. Cuando ya esa empresa ya tiene sistemas formales y ya tiene un mercado determinado a quién venderle. Entonces, se puede ver una gran diferencia tal vez en esto. Un emprendedor, no hay forma casi de poder determinar cuánto dinero va a generar de aquí a un año. A un empresario sí, no importa si es pequeño, no importa si es grande. Creo yo que eso es una de las grandes diferencias que hay entre emprendedor y microempresa o empresario, no importa el tamaño, si es micro o grande. Gracias. Alejandra Sam nos pregunta si es aconsejable tomar créditos o hipotecar para que los negocios resurjan después de este tipo de crisis. Con lo que vimos hoy, el dinero en el sistema de cualquier país, de la única forma en la que fluye es a través de préstamos. Entonces, cualquier dinero que se tenga es préstamo y se tiene que pagar. Para poderse pagar, se tiene que producir o bienes o servicios. Entonces, siempre va a ser aconsejable tomar créditos si y solo si sabe qué es lo que va a vender con certeza. Si no sabe qué va a vender o a quién le va a vender, ni qué precio, ni cuánto le cuesta, ni tiene proveedores, si es más dudas que certeza, es mejor no tomar créditos. Pero si sabe con seguridad qué es lo que va a hacer dentro de su empresa o emprendimiento, es mejor que tome dinero y se ponga a producir, porque ahorita es cuando, porque muchas empresas van a parar y ahorita el que no pare es el que más mercado va a abarcar, o el que más innove o el que más se adapte. Entonces, si sabe cómo producirlo, que tome el crédito. Si no, es mejor que primero termine de formar su idea y cuando ya pueda tener bien y clara su idea de negocio, poder tomar un crédito. Ok, gracias. Acá Tono Ramos nos pregunta cómo se puede competir desde el mercado informal y qué pasa si somos emprendedores y cómo sabemos que ya debemos mudarnos a microempresa. Ok, para competir desde el mercado informal,
tal vez se puede escuchar un poco, bueno, lo voy a decir así, lo que más afecta al mercado informal es el desconocimiento. No sabe, por ejemplo, cuánto ganan en un mes, no saben cuánto van a comprar el siguiente mes, no conocen a sus clientes. Entonces, competir desde el mercado informal en la economía, cuando los datos son más inciertos que seguros, cuando es más improvisar que tener un plan, es un poco difícil. Entonces, lo primero sería conocer qué se va a hacer, formar un plan y darle hasta cumplirlo. Y en el camino ir tomando las decisiones. Ahora, ¿y qué pasa si somos emprendedores y cómo sabemos que ya debemos mudarnos a microempresa? Yo creo que cuando uno prueba el modelo de negocio y ya está claro cómo uno trabaja, cómo uno gana dinero, cada cuánto uno recibe dinero, uno ya puede empezar en expandir el negocio. Y cuando uno, creo yo, que ya está con una idea bien cimentada para poder expandir, creo yo que ya puede pasar a ser un empresario. Si es pequeña la empresa, micro. Si es grande, pues empresa grande. Pero creo yo que esa formalidad y esa seriedad en conseguir el dinero y tener un flujo constante es lo primero. Ok, gracias. Ruth nos pregunta qué efecto tendría si consumiéramos los productos hechos en Guatemala más que los importados. Lo ideal sería que todo lo que necesitamos en Guatemala se produzca en Guatemala, para que no sea necesario traer cosas de afuera. Entonces, ese primer paso estaría re bien. Y lo segundo sería que ya después de que el país tiene todo lo que necesita, por lo menos en lo que les decía, economía de guerra, las necesidades básicas de las personas y lo que se necesita para ganarle a la enfermedad. Entonces, si esas dos cosas se producen lo suficiente para el país y después se empieza a exportar, la moneda se empieza a fortalecer. Porque, por ejemplo, si nosotros hiciéramos un ejemplo X, 1 millón de respiradores, y ese millón de respiradores solo se puede comprar en quetzales, el quetzal empieza a valer mucho dinero a nivel internacional. Entonces, así es como se puede ir considerando el consumir los propios productos. Siempre ser autoabastecible es lo mejor en estos momentos, no necesitar de los demás. Porque, por ejemplo, si traemos algo de México y en México se enferman los que trabajan las aduanas, ya no tenemos que consumir acá. Es mejor producir aquí y consumir aquí para no depender de recursos externos. Ok, gracias. Vamos con una de las últimas preguntas. María José nos pregunta que si para evitar la inflación del producto a vender tendría que elaborarlo principalmente con materias primas de Guate o si pueden utilizar materias primas importadas. La verdad que esa pregunta sí, ahorita no la puedo contestar. Tendría que conocer qué materias primas tiene, qué producto vende y a qué costo le salen. Pero yo creo que si puede asegurar un proveedor nacional y no solo confiarse de un internacional por esto mismo de la enfermedad que puede cortar los lazos de comercio, sería mejor. Porque no importa si es más caro o más barato aquí. Si tiene un proveedor aquí, al menos se asegura de que su producción no va a parar. No va a depender de que, por ejemplo, un barco lo cruce un océano o que un avión traiga su producto o algo así. Si lo puede hacer aquí, independientemente del precio o lo demás, creo yo que podría ser mejor. Y para evitar la inflación, es mejor consumir lo nacional, porque se necesita que la economía esté dando el círculo siempre, que no deje de parar entre empresas y familias, empresas y familias, empresas y familias. Entonces, sí es mejor que nosotros mismos consumamos lo que nosotros tenemos. Así sí se evita la inflación. Ok, muchísimas gracias, Luis. Y vamos con la última pregunta. ¿Cómo saber el precio de un producto a vender según la inflación? Eh, la inflación cada año, por lo menos, bueno, voy a corregir la respuesta. La inflación el último año fue alrededor del 4%. El Banco de Guatemala cada año publica, o cada mes incluso, publica cuánto es la inflación mes a mes, año a año. Entonces, ahí se puede ir viendo, por ejemplo, por decir un caso X, 2012 la inflación fue un 1%, 2013 un 5%,
2014 un 4%. Entonces se hace el promedio de cuánto es la inflación y se pone el precio para que intente cubrir los costos, incluyendo esta inflación. Entonces, por ejemplo, si hoy vendo un pan y me cuesta 10 y el costo para yo hacer la harina, pagar al panadero y todo eso es 5, yo debo de calcular el precio de 10 calculando que este año, hoy me salen 5, el otro año 5.50, el otro año 6 y el siguiente año 7. Entonces, si son 3 años así, con el precio de 10, yo ya estoy salvado. Pero sí habría que hacer cálculos y determinar de forma más matemática para poder determinar la inflación con el precio relacionado con el costo. Qué perfecto. Muchísimas gracias, Luis, por compartir todos tus conocimientos con nosotros. Igual les quiero comentar que el próximo jueves de 4 a 5 vamos a tener a 3 invitados expertos. Luis Monterroso nos va a acompañar en el área de finanzas, Marco Cruz en el área de innovación y Rob en el área de ventas y marketing, para que estén pendientes de todas nuestras historias en nuestras redes sociales y ahí poder colocar todas sus preguntas de estos 3 ámbitos y así ese día poderles responder y darles recomendaciones a todos ustedes. Feliz tarde y nos vemos el día jueves. Nos vemos.